16 de junio de 1940. El ejército francés está derrotado. De manera absolutamente increíble, inimaginable, los alemanes han logrado romper la línea del frente en las Ardenas y en poco más de una semana han dejado aisladas a 61 divisiones aliadas entre el norte de Francia y Bélgica. Los británicos ya evacuaron a 338.000 soldados aliados, pero sus armas han caído en manos alemanas. Parece que todo está perdido, y por eso el primer ministro francés, Paul Reynaud, está considerando seriamente renunciar para permitir que un nuevo gobierno negocie la paz con los alemanes. Pero de repente, en su despacho recibió una llamada. Es el general Charles de Gaulle que está llamando desde Londres. Reynaud no puede creer lo que el general le está diciendo. Churchill y su gabinete han aprobado una propuesta de unión entre Francia y el Reino Unido. Así que en lugar de rendirse, su país podría unirse a Gran Bretaña y formar una sola nación para continuar la guerra. ¿Qué hará Reynaud? ¿Podrían sus ministros aprobar una propuesta semejante? Tan solo un par de años antes algo así habría sido inimaginable. ¿Cómo es que Francia llegó a tal punto de fragilidad que su primer ministro podía considerar seriamente una propuesta como esa? Y por otra parte, ¿qué quería en realidad Churchill? ¿Acaso no había que sospechar también de sus verdaderas intenciones? Todas esas preguntas las voy a responder en este video. Si les gusta, no se olviden de dar un like, comentar y suscribirse si no lo han hecho. Primero que todo, querida audiencia, es pertinente que les explique cómo se pudo llegar a esta situación. Si desean profundizar al respecto, también los invito a ver los videos que tengo en mi canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, este conflicto comenzó en Europa con la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Puesto que Francia y Gran Bretaña garantizaban la independencia de este país, tuvieron que declararle la guerra a Alemania 2 días después. El plan de guerra anglo-francés dejaba mucho que desear. Ambos países habían comenzado su rearme tardíamente y subestimaban sus propias capacidades militares, mientras que sobreestimaban las de los alemanes. Por eso en 1939 se comportaron de forma alarmantemente pasiva. Prácticamente no hicieron nada mientras que Polonia era cruelmente conquistada por la Wehrmacht y por los soviéticos, que recordemos habían pactado la partición de Polonia con Hitler. Luego de la ofensiva limitada que lanzaron los franceses en septiembre, los aliados pasaron completamente a la defensiva. Su plan era aprovechar el tiempo para completar su rearme y así estar listos para cuando Alemania los atacara, o sea que le cedían completamente la iniciativa al enemigo. Esta postura de los aliados se explica en parte por el trauma de la guerra anterior. A pesar de que la habían ganado, el sacrificio había sido enorme. Francia había sufrido alrededor de 1.400.000 bajas mortales en el conflicto y el norte del país había quedado devastado por 4 años de batallas. Para evitar que eso pasara de nuevo, los franceses construyeron un impresionante sistema de fortificaciones conocido como la línea Maginot. Dios mío, es imposible pronunciar esto. En todo caso, el objetivo de esa línea, que cubría principalmente la frontera con Alemania, era encauzar cualquier invasión alemana hacia Bélgica y al mismo tiempo liberar tropas que podrían ser utilizadas para detener a la Wehrmacht antes de que alcanzara la frontera norte. La aspiración principal del general Maurice Gamelin, comandante en jefe de los ejércitos aliados, era detener a los alemanes tan lejos como fuera posible de la frontera francesa. Si la guerra se alargaba, la economía alemana podría colapsar y quizá con un poco de suerte se podría convencer a los Estados Unidos de entrar al conflicto y así dar el golpe de gracia a los teutones. Si este plan ya te parece bastante malito y derrotista, pues te tengo que decir que su implementación por parte del general Gamelin fue aún peor. El 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó su gran ofensiva contra los aliados, que comenzó con un asalto simultáneo en los Países Bajos, Bélgica y la frontera francesa. La reacción de Gamelin fue hacer exactamente lo que los alemanes querían. Envió las mejores unidades aliadas a defender Bélgica y a establecer contacto con los neerlandeses, sin sospechar que el principal ataque de la Wehrmacht iba a ser un potente asalto blindado en el bosque de las Ardenas, mucho más al sureste de la línea francesa. El objetivo del ataque era llegar hasta el Canal de la Mancha y de ese modo partir en dos a las fuerzas aliadas, dejando rodeadas a sus mejores unidades. Este plan había
había sido diseñado por el general Erich von Manstein, que había modificado el plan original del jefe de Estado Mayor Franz Halder. Esta era una operación bastante arriesgada, pues dependía de que los franceses no detectaran el gran movimiento de blindados por las estrechas carreteras de Luxemburgo y el sureste de Bélgica, y que tampoco tuvieran reservas para enfrentar la ofensiva en ese lugar. Afortunadamente para ellos, Gamelin les facilitó el trabajo, pues trasladó al séptimo ejército, que servía de reserva en ese sector, al flanco izquierdo del avance aliado en Bélgica. Ellos simplemente porque los generales franceses no creían posible que los alemanes lanzaran una gran ofensiva cruzando el bosque de las Ardenas. Una vez cruzó el bosque la punta de lanza del ataque, conformada por 134.000 hombres y 1.222 tanques del general von Rundstedt, solo se enfrentaban al segundo ejército de reservistas del general Hunziker, que les facilitó el trabajo al replegar sus tropas, abriendo una brecha aún más grande con el noveno ejército francés. El 13 de mayo ya había ingenieros alemanes construyendo puentes en el río Mosa para que los tanques pasaran, y una vez estos cruzaron el río, la suerte de Francia estaba echada, porque los generales franceses reaccionaron a esto más lento que una tortuga con hipotiroidismo. De verdad, cuando uno lee libros al respecto, le cuesta creer la inacción del alto mando francés. Simplemente Gamelin no entendió que tenía que tomar decisiones rápidas. Se enfrentaba a un tipo de guerra mecanizada en el que la batalla se podía decidir en cuestión de horas, no se podía tomar días y días para reaccionar. En apenas poco más de una semana, los tanques alemanes llegaron a la costa del Canal de la Mancha, dejando rodeadas a las mejores unidades aliadas, y ante semejante debacle, Gamelin fue reemplazado por el general Maxime Weygand, que tampoco se cubrió de gloria en esta batalla. La catastrófica derrota francesa provocó pánico en Gran Bretaña, que contaba con que el ejército francés realizara la mayor parte de la lucha en el continente. La prioridad de Winston Churchill, que era primer ministro desde mayo, era mantener a Francia en la guerra, o al menos evitar que los alemanes victoriosos pudieran explotar todos sus recursos. Temía particularmente que se adueñaran de la poderosa flota francesa, con la que podrían amenazar la supremacía naval británica. En marzo de 1940, ambos países habían acordado que ninguno buscaría una paz separada con Alemania, sino que pelearían juntos hasta el final, pero con el inesperado cerco a sus mejores unidades y la renovada ofensiva alemana que tomó París el 14 de junio, parecía que Francia no iba a poder cumplir su palabra. Churchill sabía que había miembros del gobierno francés que querían rendirse, por lo que tenía que hacer algo urgentemente para dar esperanzas al mandatario francés y a la facción que quería seguir luchando. Fue en ese contexto que se encontró con la propuesta de unir a las dos naciones en un solo estado, la cual había sido desarrollada por el economista francés Jean Monnet, que presidía el Comité de Coordinación Anglo-Francés basado en Londres. Este personaje estaba convencido de que para lograr una cooperación más armónica entre ambos países durante la guerra, era necesario que se produjera una unión política. Con la penosa situación de Francia en junio de 1940, la propuesta adquirió urgencia para Monnet, que se la presentó al embajador Corbin. Ambos decidieron comunicarla al general Charles de Gaulle, que estaba de visita en Londres como subsecretario de Estado para la Defensa. De Gaulle, que era un nacionalista francés hasta la médula, se burló de la idea preguntando irónicamente a Monnet si deseaba que el rey de Inglaterra y el presidente de Francia se casaran. Pero a pesar de no tomárselo muy en serio, cuando se reunió con Churchill el 15 de junio le presentó la idea, y el primer ministro británico aceptó discutirla con su gabinete, aunque según afirmó de Gaulle en sus memorias, tampoco se lo tomaba muy en serio, ni lo veía como algo viable a largo plazo. Es posible que simplemente Churchill lo considerara como un gesto simbólico, para demostrarle a su par francés hasta qué punto Gran Bretaña estaba dispuesta a llegar para que ambos países siguieran luchando. En todo caso, Sir Winston le presentó la propuesta a su gabinete, el cual la aprobó, y luego la mandó a debate a la Cámara de los Comunes del Parlamento. Fue en este punto que de Gaulle se comunicó con Reynaud para leerle la nota en la que se exponían los puntos de la propuesta. Según esta, los dos estados pasarían a ser una sola nación, sus fuerzas militares serían dirigidas por un único gabinete de guerra, ambos parlamentos quedarían asociados, se establecería una política económica y financiera común, y los ciudadanos franceses pasarían a ser ciudadanos del Reino Unido y viceversa. Reynaud quedó impresionado con esta propuesta, porque imagínate combinar la gastronomía inglesa con la laboriosidad francesa. Serían prácticamente indetenibles.
pero Reynaud no contaba con que buena parte de su gabinete iba a oponerse a este plan de manera radical, como lo hicieron particularmente las facciones alrededor del general Weygand y del mariscal Philippe Pétain. Se llegó a tal punto durante la discusión que algunos llegaron a sugerir que la propuesta era meramente un plan inglés para apoderarse de las colonias francesas, y honestamente no podemos culparlos del todo por desconfiar. Si este inglés de 120 kilos te propusiera algo con su voz aguardientosa, ¿lo aceptarías? En todo caso, al encontrarse con una oposición tan visceral, Reynaud desechó la propuesta y decidió renunciar inmediatamente en beneficio del mariscal Pétain, que estableció un nuevo gobierno y firmó la rendición de Francia el 22 de junio. Lo que esto significó fue simplemente que las élites francesas prefirieron colaborar con la Alemania nazi a cederle algo de su soberanía a Gran Bretaña, una decisión de la que creo yo se iban a arrepentir en poco tiempo. Para concluir, debemos preguntarnos qué quería Churchill con esta propuesta. En primer lugar, obviamente deseaba apoyar la facción del gobierno francés que quería continuar la guerra, pues aunque la propia Francia ya estaba condenada a la ocupación alemana, sería posible evitar que sus colonias, con todos los recursos que tenían y la gran flota francesa, pasaran a servir a intereses alemanes. Así que más que dominar Francia, Sir Winston quería evitar que los alemanes le sacaran todo el provecho posible a su victoria, aunque obviamente no seamos ingenuos. Si los británicos hubieran visto alguna oportunidad de mejorar su situación geopolítica a largo plazo, gracias a su unión con Francia la hubieran tomado con seguridad. Y ojito que también puede ser que Churchill vio el futuro y entendió que solo uniéndose con Francia su país podría ganar una Eurocopa. En todo caso, es verdaderamente increíble que Francia, un país que se pasó buena parte del milenio anterior combatiendo contra Inglaterra y cuya santa patrona entregó su vida precisamente en esa lucha, tuviera que considerar seriamente la unión con su inveterado enemigo milenario. Eso lo que nos muestra es que a veces lo que parece imposible puede ocurrir en la historia. Francia parecía una potencia sólida con un ejército de millones de hombres, pero la ineptitud de sus élites militares y políticas permitió que se derrumbara en cuestión de semanas. Y lo más vergonzoso fue quizás que muchos de esos mismos líderes pasaron como si nada a colaborar con el invasor. Finalmente te agradezco por haber visto el video. Si te gustó no te olvides de dar un like y comentar. Que tengas un día maravilloso.